Estábamos entonces en esa sala, en esa importante sala, con estos importantes personajes que estaban allí. Y la persona que estaba allí dando la conferencia era nada más y nada menos que el ingeniero Enrique Castillo Rincón. Yo los invito a todos y cada uno de ustedes que están viendo esta información, este video, que consulten por YouTube, que busquen a Enrique Castillo Rincón y oigan algunos de sus videos. Son extraordinarios. Esta persona, el ingeniero Enrique Castillo, es considerado uno de los 3 hombres contactos verídicos que han establecido comunicación con los hermanos extraterrestres. ¿Cómo logró comprobarse eso? Porque fue sometido a hipnosis, a pruebas de pentotal sódico, el suero de la verdad. Fue investigado por la CIA y llevado al servicio de inteligencia en varias oportunidades a distintos interrogatorios, donde se comprobaron que lo que él decía era cierto. También ocurrió la misma investigación por parte de Alemania y por parte de varios países del mundo, y las conclusiones fueron que terminaron entregándole un documento en el cual dejaban constancia que a lo que él se refería era total y absolutamente cierto. El ingeniero Enrique Castillo había tenido un contacto frecuente con los hermanos mayores, quienes les estaban dando una cantidad de informaciones, y eso exactamente es lo que estaba haciendo allí. Él estaba transmitiendo unas informaciones que había recibido de ellos a estas personas. Recuerdo que él se estaba refiriendo en el momento en el que nos sentamos, se estaba refiriendo a que el tiempo tenía una división un poco más específica de lo que conocíamos los seres humanos. Él decía algo así como: el segundo se divide en 120 kenios, o una medida parecida. Cada kenio son 120 quarts, cada quart son 60 cuantas, cada cuanta se divide en 120 algo más, y así continuaba y continuaba y continuaba. Una persona que estaba en la primera fila, un oficial de las Fuerzas Armadas, si mal no recuerdo, era un oficial del ejército, le dijo: ingeniero, yo soy, y se identificó con su nombre allí, y le dijo: pero esto que usted nos está diciendo, no existe un reloj en el planeta que sea capaz de medir el tiempo de esa manera. Tendría que ser construido ese reloj, un reloj atómico, para poder, además, ¿qué sentido tiene medir el tiempo de esta manera? Y le contestó el ingeniero Castillo: yo no sé exactamente qué sentido tiene el medir el tiempo de esta manera. Yo sencillamente lo que estoy haciendo es cumplir con lo que ellos me dijeron, que es entregarle esta información a ustedes y que ustedes investigaran realmente para qué era útil esta información. Paso seguido, alguien más que estaba también en la parte de abajo, en este caso era una persona que se identificó como una doctora, como una científica, y le dijo: ingeniero Castillo, yo soy, y dijo su nombre, soy una de las científicos que tiene a su cuidado el reactor del Instituto de Investigaciones Científicas de ese país en el cual se encontraba, y me acompaña el doctor fulano de tal, dio su nombre. Estamos aquí aplicando la fórmula que usted dio hace un momento. Nosotros no habíamos oído esa fórmula, cuando llegamos ya él la había dado, pero la estamos aplicando aquí de varios aspectos, y es admirable el resultado que se consigue con esto. ¿Cómo hizo usted para llegar a esta conclusión de esta fórmula? ¿Cómo fue que usted creó esto? Y el ingeniero Castillo le dijo: yo no he creado eso. Eso es creado por ellos. Lo que he hecho es transmitírselas a ustedes. Ustedes sabrán qué utilidad pueden ustedes sacar de esta información. Total, que para mí quedó claro que lo que el ingeniero Castillo estaba haciendo en ese momento era transmitir una cantidad de información sumamente útil por parte de los hermanos mayores. Continuó hablando, habló de formas de alimentarse, presentó unas fotografías, unas diapositivas donde presentaba varios de estos seres que él decía que venían de las Pléyades. Y bueno, así continuó transcurriendo esta conversación tan interesante, esta conferencia tan interesante, y yo le mencionaba a mi amigo que qué interesante era eso,
que a mí me había ocurrido algo hacía mucho tiempo, que después yo le contaría, que yo estaba viendo que se relacionaba con lo que estaba tratándose allí. Bueno, unos minuticos más adelante la conferencia terminó y todos fuimos invitados a un salón a comernos unas galletitas y tomarnos un café. Y bueno, y todos bajamos. Al ingeniero Castillo lo tenían rodeado entre varias personas haciéndoles preguntas y él muy amablemente contestando, conversando con ellos. Nosotros tomamos un café y David me dijo, ven Pedro, vamos a acercarnos un momento. Entonces, bueno, nos acercamos y él le dijo, ingeniero Castillo, en un momento determinado. Y él volteó y dijo, dígame. Y dije, mire, acá está mi amigo Pedro. Mi amigo Pedro le ocurrió algo hace algún tiempo que él piensa que se relaciona con lo que usted estaba narrando. Y entonces el ingeniero me dijo, sí, cómo no, dígame. Bueno, en ese momento yo quería como matar a David porque yo no lo había autorizado a que él dijera nada de eso. Yo no estaba preparado para plantear nada de eso. Y lo que hice fue decirle al ingeniero Castillo, no se preocupe, debe ser algo que no está relacionado con esto. Está bien, no hay problema. Pero el ingeniero Castillo me increpó y dijo, no, por favor, dígame, explíqueme. Bueno, y me vi forzado a hacerle un resumen de 1 minuto de lo que me había ocurrido y él oyó atentamente, y cuando yo finalicé me dijo, claro, lo que a usted le pasó fue que usted tuvo un contacto del primer tipo. Un contacto del primer tipo. Sí, claro, aquí hay varias personas que les ha ocurrido eso. Paso seguido, llamó a una persona que él identificó como José Luis Baudet. Le dijo, Baudet, ven acá. Después supe que José Luis Baudet era un médico. Y le dijo, mira, dile aquí al joven lo que te pasó en tal época, en tal momento y tal. Bueno, y empezó este doctor José Luis Baudet a decir algo que le había pasado y era exactamente lo mismo que me había ocurrido a mí. Y después de eso llamó a otra persona y esa otra persona también comenzó a decir exactamente lo mismo que a mí me había ocurrido. Era algo extraordinario y fascinante. Había cuando menos 2 personas además de mí que les había pasado exactamente lo mismo. Eso me tenía sumamente emocionado. Y él me dijo, mira, es conveniente que tú continúes investigando sobre estas cosas. De acá mismo puedes reunirte, varias de estas personas que están acá se reúnen para hablar de estas cosas y intentar contactar de nuevo. Te invito a que te unas a uno de esos grupos. Bueno, y así lo hice. Me puse de acuerdo con algunos de estos jóvenes y David y yo comenzamos entonces a asistir a esos sitios. Yo le narré a David todos los pormenores de lo que había ocurrido y bueno, comenzamos a ir a este sitio. Estos muchachos prácticamente todos eran profesionales. Había arquitectos, había ingenieros, había muchachas y muchachos, había médicos, había de distintas disciplinas. Éramos un grupo como de 14, 16 personas. Nos reuníamos en la casa de unos de ellos, en una urbanización muy, muy bonita de la ciudad en la que vivíamos. En esa casa había un jardín muy lindo y ahí nos sentábamos a meditar con la finalidad de hacer contactos. Ellos traían explicaciones de cosas que les habían pasado, etc. Realmente hacíamos unas reuniones muy hermosas y muy gratas en las que nos dedicábamos a meditar, a conversar sobre todos estos temas, pero en el tiempo que estuve ahí realmente yo no logré ver ningún contacto, ni a seres extraterrestres, ni nada de eso. Comencé yo entonces a raíz de eso a investigar y a leer muchísimo. Se me abrió un afán de lectura tan grande que inclusive en mi casa me llamaban la atención porque decían que yo leía demasiado y que eso me iba a enfermar, que la vista se me iba a dañar. Yo comenzaba agarrando un libro y no lo soltaba hasta el día siguiente. Pasaba toda la noche leyendo, pero era como una sed que tenía de conocer mucho sobre todas estas cosas. Leí muchísimo, investigué muchísimo sobre el fenómeno ovni, los extraterrestres y sobre muchísimos otros temas. Libros y lecturas tras lecturas. Y un buen día este grupo fue invitado, alguien del grupo llegó y dijo que le habían dado los hermanos mayores unas coordenadas de un sitio en el Amazonas,
a donde tenía que dirigirse para conformar una comuna, y que los hermanos mayores iban a dar toda la información, mucha información, para que esa comuna pudiese funcionar, y que, bueno, que ya él tenía las coordenadas y que se iban a dirigir hacia allá. Unos días más tarde reunieron, compraron los equipos necesarios. Muchos eran matrimonios de gente joven, algunos con niños pequeños, otros eran solteros. Y bueno, llegó el día de partir. Ellos partieron, yo no quise acompañarlos, David tampoco, pero ellos partieron hacia ese lugar que no sabíamos exactamente dónde era, y luego nos enteramos que ciertamente formaron una comuna donde pasaron cosas realmente extraordinarias que más adelante podré narrarles en detalle.